Hola, bienvenidos a este tutorial de dibujo a lápiz. Lo que vamos a ver aquí es construcción, composición, sombreado con lápiz y texturas para dar este realismo. Lo primero que vamos a hacer es conseguir las herramientas que queremos dibujar en nuestra composición. Tener los lápices y todo. Podemos conseguir un martillo, un desarmador, un alicate, pinzas, tornillos, todo esto. Y tener nuestros lápices también para poder trabajar. Les recomiendo tener como desde 2H hasta 8B. Pues los estaremos utilizando. Ustedes deciden qué marca desean utilizar. Yo tengo aquí Faber-Castell, los diferentes lápices, ¿verdad? Entonces estar seguros de que tengan bien sus puntas, tener todas las herramientas listas y también un papel. En este caso yo uso el Bristol, la verdad me gusta mucho, tiene buena calidad, es smooth, o sea, tiene el grano suave, es poco grano y va a quedar muy bien ese acabado para utilizar con los lápices. Así que esta es mi recomendación y vamos a comenzar a trabajar. Es muy importante que nuestra herramienta que vamos a dibujar tenga una parte metálica y otra plástica. También necesitamos verla de todos lados para ver en qué ángulo es el ideal para poder dibujarla en nuestra composición. Entonces vamos a comenzar creando la caja en perspectiva, 2 puntos de fuga, que nos ubique correctamente cómo va a estar nuestra herramienta. Bueno, cuando ya tenemos nuestra caja construida, donde ver nuestra herramienta a 2 puntos de fuga, entonces empezamos a crear ya bien las formas. Realmente aquí es donde le damos la mayor cantidad de detalles posibles porque nos ubica bien cuál es la estructura de nuestra herramienta para después no perdernos a la hora que ya le apliquemos el claroscuro. Importante es que le demos todos los detalles posibles, que no nos vamos a confundir en la construcción y pues que ya nos quede bien realizada y un poco de el sombreado para saber dónde va a estar ubicado más o menos el volumen de nuestra herramienta. Así podemos tenerla ya definida. Algo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacer nuestra composición. Démosle vuelta a las cosas hasta que veamos un espacio donde realmente funcione el resto de nuestras herramientas. En este caso vamos a hacer tornillos, vamos a hacer tuercas. Entonces vamos a ir probando dónde nos queda mejor. Tenemos que ubicar para las tuercas y los tornillos el centro. Entonces ahí es donde recurrimos a todo lo que hemos visto en las clases anteriores para definir cómo lo vamos a dibujar. Una vez hecho esto, vamos a entrar otra vez con todos los detalles. Recordemos que esto es muy técnica esta parte, entonces nos tiene que quedar como bien hecho. Y ya podemos definir el resto de elementos dentro de nuestra composición. Aquí ya tenemos nuestro boceto final, así van a quedar colocadas cada uno de los elementos. Entonces vamos a pasarlo en limpio sobre nuestro papel. En este caso es el papel Bristol que yo tengo. Tened cuidado de no repasar mucho, no hacerlo muy duro para que no nos queden unos surcos que se forman en el papel cuando nuestro trazo es muy duro. Vamos a limpiar todo para que quede lo más claro posible con nuestro borrador de chicle y vamos a utilizar estos lápices, ¿sí? En mi caso yo utilicé el 8B, el 6B, el 3B, el 2B, B y H. Vamos a comenzar aplicando una capa suave con nuestra mina dura que sería la H, la que ustedes deseen. En mi caso utilizo la H tal cual y vamos a ir a unas zonas más claras. Si miran, yo voy cambiando de dirección tanto como hacia arriba, hacia abajo. A veces doy un tipo de círculos y realmente depende mucho del tipo de textura que queremos lograr. En el caso de los metales realmente muchas veces es un tipo de textura lisa como de rayas, entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Aquí podemos ver algunas recomendaciones. Siempre comenzar con las minas duras H o B. Hacer capas suaves para no saturar el poro del papel. Para las zonas más oscuras aplicar capas con minas suaves 2B a 6B y crear alto contraste con el lápiz 8B. Aquí es un esquema más o menos de los lápices que estoy utilizando para esta tuerca, para que ustedes se den la idea de cómo pueden ir variando las minas. Empezamos a crear el sombrero más oscuro
siguiendo la forma de nuestro objeto, y vamos a recordar dejar las luces donde deben ser. Las luces son más marcadas porque el metal tiende a reflejar más fuerte su superficie, ¿verdad? La luz la refleja mucho más el metal, entonces vamos a dejar más marcadas estas áreas. Finalmente vamos a tratar de dar los últimos detalles, por ejemplo con el borrador de chicle marcando están las luces, y dar un poco de degradé más marcado en donde estaban los tonos más claros, y definir un poco las orillas. Y ya con esto pues podemos dar por terminada nuestra pieza. Ahora vamos a hacer el tornillo. Recuerden que este es bastante técnico, tiene muchas líneas, entonces hay que realmente definir bien los espacios. Tal vez definir que todas las líneas vayan en el mismo sentido, que vayan rectos. Y bueno, comenzamos como siempre con los diferentes tonos claros, vamos a los oscuros, y recordar que cada línea o cada vuelta del tornillo tiene cierto brillo, entonces eso lo tenemos que dejar bien marcado y definirlo bien. Algo importante es dar lo suficiente contraste, por ejemplo en la parte de medio es más oscuro y luego en los lados hay brillo porque refleja la luz el metal, entonces también definir estos pequeños detalles le dan más realismo a nuestras piezas. Luego con el alicate nosotros tenemos que definir qué tipo de metal es el que estamos haciendo, entonces es un metal que refleja más la luz o es un poco menos reflectivo. Por ejemplo, este no es tan reflectivo, entonces son menos marcadas las luces y las sombras, que mantiene un tono general a lo largo de la pieza. Entonces vamos a definirlo. Recuerden que se hacen degradés igual entre un pedazo al otro, y lo vamos a definir en todo esto que estamos dibujando con nuestros lápices. Siempre le metemos bastante contraste aquí en donde va la parte oscura, todos los detalles de líneas, todo esto le da bastante realismo, y seguimos haciendo esto. Comenzamos a darle la forma a las pinzas, depende de qué tan dura sea su mano, ustedes así van a aplicar el tono, el tipo de lápiz que van a usar. Ya en la parte oscura yo comencé con un 3B, pero luego vi que bueno, era muy suave, entonces me pasé ya a un 6B porque era completamente negro. Entonces traté de definir también que como es una parte que no refleja mucho la luz, sino que absorbe esa luz, que fueran poco los brillos, pero que se notara la diferencia entre la parte de arriba del instrumento y el lado. O sea, sí tenemos que recordar de dónde viene y dónde refleja la luz para poder definir estos espacios. Tenemos que saber las diferentes partes o caras de nuestro objeto, entonces no es que lo delineemos, pero con el mismo sombreado vamos definiendo dónde es la parte que va cambiando, cuál es esa parte, cómo es más o menos la forma, y así poder ir creando este sombreado. No olviden hacer ese degradé porque le da bastante realismo, le da esa proporción que necesitamos y la profundidad. En esta parte hay una pequeña arista que define la parte de arriba del instrumento y la parte del lado, entonces eso es importante para entender la tridimensionalidad del objeto y que lo tomen en cuenta, que no se está delineando pero se está dejando cierto brillo. Lo pueden hacer con el borrador de chicle también, pero que se deja para entender el objeto. Siguiendo con el otro tornillo, queremos definir que estén rectos las líneas. Si miran, no se delinean, pero se entiende, ¿verdad? Que va recto, y siempre se deja un brillo en la mitad porque la luz está pegando o incidiendo ahí. A las orillas se mira más oscuro, y todas estas espirales que van a lo largo del tornillo también se definen dejando cierto borde, y eso es lo que le da realismo a las cosas. Esos detalles pequeños son los que hacen la diferencia, entonces tienen cuidado con esos bordes. Siempre va de tonos como que contrasten, ¿verdad? De oscuros, fuertes a más claros, y también tener cuidado con que las líneas estén correctas, esta X o esta cruz sobre el tornillo que esté bien ubicado. Bueno, este es el resultado final. Podemos ver todos los detalles de contraste, los brillos, las sombras, los degradés, los detalles de las líneas, y espero les haya servido este tutorial para poder hacer bien sus instrumentos y herramientas. Entonces
Así quedó el final y espero les haya gustado. Cualquier duda pueden escribir aquí, dejar un mensaje. Hasta luego.